Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, una de las guerras más trágicas de la historia. Las consecuencias lograron un efecto profundo en cada individuo. A pesar del objetivo final, muchas madres y esposas perdieron a sus esposos e hijos en medio de esta guerra. Esto llevó a que las mujeres tuvieran que retirarse de la mayoría de los trabajos remunerados para poder cuidar tanto de ellas mismas como de sus hijos. Fueron despedidos de funciones respetables, ya que la ley estaba en contra de nombrar puestos profesionales a las mujeres. Esto tuvo un efecto terrible en las tasas de desempleo entre los hombres, que aumentaron al 3% antes de la guerra al 10% después de la guerra. Esto elevó las tasas de pobreza y otorgó a los países soberanía total sobre las normas de propiedad como el dominio eminente, lo que significa que los trabajadores de toda Europa se quedaron sin tierra después de las décadas de 1945. La Guerra Fría fue un conflicto político, económico e ideológico militar teórico entre los Estados Unidos y la URSS. Las relaciones y las historias de los países han sido moldeadas profundamente por esas dos ideologías, el capitalismo y el socialismo. En el mundo occidental, el socialismo fue ampliamente definido durante la época de la Segunda Guerra Mundial y dio paso a mayores derechos de los trabajadores, regulación gubernamental en economía y finanzas, y bienes distribuidos públicamente. Después de la amenaza del comunismo, se redujo en China tras la muerte de Mao Zedong en 1976, así como la disminución sobre la presión en la economía controlada por el Estado de este país. Esto dejó la esperanza de que surgiera una nueva asociación entre el capitalismo autoritario de China y el socialismo democrático. El socialismo introducido en 1917 luego de la colaboración con Rusia de Vladimir Lenin, que operaba según los principios marxistas-leninistas. Los principios básicos del socialismo incluían la propiedad pública de las industrias vitales. La Guerra de Corea comenzó debido a una serie de eventos aparentemente desconectados durante 1945. Corea del Norte había cuestionado el acuerdo de posguerra y solicitó la admisión de la ONU, una resolución que se le fue denegada. Al unirse al bloque comunista internacional y con las fuerzas de ocupación soviéticas todavía en el lugar, las tensiones habían estado aumentando durante más de un año. En Estados Unidos, Truman enfrentó presiones de los conservadores que lo acusaron de obligar a Washington a abandonar a sus aliados asiáticos. Todo esto hizo que la guerra pareciera inevitable a principios de 1950. El comandante en jefe supremo de las potencias aliadas, general Douglas MacArthur, criticó la entrada de la administración Truman en lo que llamó una acción partidista, que lo llevó a renunciar a su cargo el 11 de abril de 1951. Uno de los conflictos más importantes del siglo XX que sentó las bases del colonialismo moderno fue la Revolución Cubana, que fue una rebelión contra el general Fulgencio Batista, quien había llegado al poder derrocando al presidente Miguel Gómez Filosqui. La revolución condujo a un cambio social más radical que cualquier otro evento anterior. La base ideológica de este movimiento provino del fervor nacionalista durante 18 años de hombres dictatoriales tiránicos, que a su vez llevaron a reuniones de líderes que formaron organizaciones rápidas y eficientes para coordinar varias partes diversas con el fin de derrocar el gobierno de Batista como presidente e involucrar en la política cubana un compromiso a largo plazo con las reformas socialistas que impactaron directamente a los cubanos durante décadas después. Estados Unidos, así como la comunidad internacional y varios otros países, contribuyeron de muchas maneras a la guerra en Afganistán. La presencia iniciada por la OTAN en 2002 para luchar contra el terrorismo y hacerse con el control de Afganistán contó con el apoyo de Estados Unidos, perteneciente al núcleo del conflicto afgano,
durante medio siglo y durante décadas, desplegando sus fuerzas sobre el terreno. Ha sido un arsenal que está repleto de tecnologías de ataques sofisticadas, como drones Predator y bombardeos aéreos B-1B. Decenas de miles de tropas de la OTAN fueron desplegadas allí desde el 2008, la mitad de ellos soldados de Estados Unidos, superando los 100.000 militares en su punto máximo. Esta fuga de recursos afecta a las operaciones estadounidenses en todo el mundo y dificulta que Washington, por otro lado, estabilice la rebelde Kabul, gobierno y asegurar cualquier resultado duradero. Esta inversión militar en otras áreas de guerras locales donde ISIS o los talibanes están causando estragos. A la inversa para sostener parte de los estadounidenses perdidos, incluso cuando tienen menos de 150.000 soldados. La coexistencia pacífica es una de las características que defiende la geopolítica de la era de la Guerra Fría. Viceversa, también es una frase utilizada por numerosos teóricos y pensadores que intentan darse sentido a cada situación y comportamiento que caracterizó este periodo de la historia mundial. El término aparece a menudo en discusiones diplomáticas para analizar y justificar decisiones provenientes de la Unión Soviética durante ese tiempo. Hasta el día de hoy, los académicos continúan las discusiones sobre los problemas del tercer mundo para la prosperidad. La coexistencia como característica, uno de los aspectos más importantes de la geopolítica de la era de la Guerra Fría, cuando pensábamos que en los momentos de paz fueron las tensiones en múltiples frentes que condujeron potencialmente al Armagedón nuclear. A pesar de estas tensiones, hubo pequeños intervalos en los que las dos potencias se sentaron básicamente en la misma mesa después de largos periodos en los que habían estado negociando tratados desiguales que favorecían principalmente a potencias occidentales como Inglaterra, Francia o Estados Unidos.